En abril de 1940, los tanques del ejército alemán cruzaron la frontera de otro país pacífico de Europa. El apetito voraz de Hitler había creado una máquina que intentaba conquistar toda Europa y matar a todos los judíos. Hitler ya tenía el control de Austria, Checoslovaquia y Polonia. Ahora sus tropas se dirigían a Dinamarca, una nación relativamente pequeña que jamás podría hacerle frente a una maquinaria tan grande para la guerra como Alemania. Como parte de su método sistemático de intimidación y opresión, los alemanes anunciaron que cada danés de ascendencia judía debía vestirse con un atuendo que mostrara la estrella de David. Cualquier judío que no cumpliera con esto sería asesinado en el acto. La estrella de David, un símbolo de la fe judía, se utilizaría para marcarlos y de esa manera robarles sus posesiones, dignidad y hasta sus propias vidas. El gobierno danés y su pueblo no estaban en condiciones de batallar, pero su líder, el rey Christian, hizo un pedido valiente para que los nazis dejaran de perseguir a los judíos entre ellos, un pedido que podría poner en riesgo su propia vida y la de aquellos que lo estaban apoyando. El rey danés le pidió a cada ciudadano que se pusiera una estrella de David en su atuendo. ¿Se imaginan un pedido así? Los daneses sabían acerca de los campos de concentración, sabían que los alemanes estaban intoxicados con arrogancia, nacionalismo y un odio demoníaco para con los judíos. Ellos habían escuchado los cánticos de las tropas de Hitler al entrar en cada ciudad, buscando a los judíos para robarles, violarlos y llevárselos. Una de las marchas que los nazis cantaban decía algo así: afilen los cuchillos en las piedras de la calle, háganlos penetrar en la carne y hueso de los judíos, que la sangre fluya libremente. ¿Qué harían los daneses? ¿Qué hubiera hecho usted de haber estado en Dinamarca en 1940? Hay una leyenda que dice que más allá del tremendo miedo que deben haber entrado en los corazones de aquellos dinamarqueses en la mañana en que tenían que salir de sus casas para que las tropas alemanas los censaran, había estrellas de David por todos lados. Los alemanes no lo podían creer. Gentiles de pelo rubio y castaño, todos tenían una estrella de David, hasta los pelirrojos. Todos decían ser judíos de origen. Los verdaderos judíos se largaron a llorar al ver el espectáculo, al ver esta muestra de amor y apoyo que llegó al punto de poner en riesgo su propia vida. He leído que esto solo es una leyenda, como también he leído que se trata de una historia verídica. Pero sí sé algo, tenemos una estadística. Como resultado de la resistencia de los ciudadanos daneses y su insistir en la igualdad de los judíos y gentiles, de los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto, solo 51 de estos fueron asesinados en Dinamarca. Esto se debió a que los ciudadanos daneses un día se presentaron decorados con estrellas. En Romanos 14 y 15, Pablo está apelando igual que ese rey danés, a que la Iglesia se una como un solo hombre, a que todos se presenten con el emblema de la unidad, el amor y la verdad. El enemigo se está moviendo, marchando de iglesia en iglesia, de casa en casa, buscando a quién devorar. Su apetito es insaciable. Su odio por el pueblo de Dios no tiene límite. Una de las defensas más grandes contra el enemigo de la Iglesia es la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz, la declaración de nuestros labios y la muestra con nuestras vidas de que el suelo, al pie de la cruz, está a nivel. Estamos todos juntos en esto. Por más que nos parezca difícil de imaginar, el siglo I fue un tiempo difícil para que un judío se parara junto a un gentil, que un gentil adorara junto a un judío. Con razón, en medio de estos 36 versículos que estuvimos estudiando, encontramos el clamor del apóstol que representa el clamor del Espíritu Santo de Dios, diciendo: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Para que las cosas se pongan aún peor, había en ese entonces un choque cultural.
entre el estilo de vida de los judíos y el de los gentiles. Pero, ¿cómo debemos tratar a aquellos dentro de la iglesia que son diferentes y que tienen opiniones diferentes a las nuestras? Pablo responde que debemos vivir de acuerdo a los principios de protección, reputación, consideración, convicción e imitación. Los últimos de estos principios los encontramos en esta porción para concluir con nuestro estudio de los temas grises, y se trata del principio de recepción. El diccionario describe la palabra receptivo como hacerse poseedor, aceptar. Al ver este pasaje, una vez más, Pablo va a animar a los creyentes en cualquier siglo a recibir, a tomar como posesión. El principio de recepción, de eso estamos hablando. En este principio de recepción, podríamos decir que Pablo está animándonos, como creyentes, a abrazar tres cosas, a aferrarnos a tres cosas. Permítame dárselas. Primero, ¿ya tiene todo preparado para tomar nota? En primer lugar, si queremos saber cómo llevarnos bien, incluso cuando no estamos de acuerdo, debemos aferrarnos a las Escrituras. Cuando hacemos esto, nos daremos cuenta que hay esperanza. Fíjese Romanos 15:4. Dice la palabra de Dios: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dice eso Romanos 15:4. Para la audiencia de Pablo, esto era una referencia primaria al Antiguo Testamento. Era todo lo que ellos tenían. Pablo ya ha dejado en claro que los requisitos ceremoniales, festividades y días de reposo del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto ya no son requisitos para el creyente en el Nuevo Pacto, según Romanos 14, 5 y 6. Sin embargo, Pablo escribe que toda la revelación de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Literalmente, la Escritura nos provee lo que necesitamos en la vida. Pablo le escribió a los creyentes en Corinto que la experiencia de los israelitas en el éxodo de Egipto quedó escrita para que ellos tengan un ejemplo a no seguir. Él dice en 1 Corintios 10:6, «Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron». Más adelante, en el versículo 11, dice, «Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos». ¿Quiere saber cómo debe vivir? Entonces haga lo siguiente. Estudie el éxodo de los israelitas. Lea los desafíos de Daniel. Sienta la pérdida de Job. Vea a Oseas respondiendo a la infidelidad de su esposa. Vea cómo Gedeón dio un paso de fe. Sujétese a los israelitas en su cántico de fe al rodear la ciudad de Jericó. Sienta la agonía en el corazón de Nehemías por su amada tierra. Escuche mientras José rechaza a la esposa de su jefe. Haga esto si quiere saber cómo vivir. ¿Alguna vez se puso a pensar que la palabra viva, el Señor Jesucristo citó la palabra escrita 3 veces al ser tentado por el diablo? Jesús respondió con versículos a las 3 tentaciones de Satanás. Los 3 textos son del libro de Deuteronomio. Un oyente me escribió hace poco quejándose porque yo estaba predicando del Antiguo Testamento. Él dijo, yo pensé que usted era cristiano y bautista. ¿Qué hace predicando del Antiguo Testamento? Yo pensé, si supiera. El mensaje de Pablo a los romanos y a cada uno de nosotros es claro, y es que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo son la palabra de Dios y ofrecen esperanza al que los estudia. David cantó en los Salmos del Antiguo Testamento lo siguiente, «Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra», dice el Salmo 119, 25.
Y el versículo 28 de este mismo salmo dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Dicho de otra manera, abrace las Escrituras. En ellas encontrará esperanza. ¿Quiere esperanza? Tómese en serio la palabra de Dios, las Escrituras. David escribe lo siguiente en el Salmo 119. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. ¿Quieres saber cómo vivir? La palabra de Dios es el manual para esta vida. ¿Le parece extraño entonces que el enemigo la ataque? Rich Tatum me contó la historia de la fe que una pequeña tenía en la palabra de Dios. Dice que un domingo el pastor vio a esta pequeña fuera del aula de la escuela dominical en el recreo, entre reunión y reunión, esperando a que sus padres vengan a buscarla. El pastor notó que ella tenía un libro de historias bíblicas bajo el brazo. Él se agachó junto a ella y le preguntó: ¿qué tienes en la mano? Ella respondió: este es mi libro de historias bíblicas acerca de Jonás y la ballena. Dime algo, ¿crees realmente en la historia de la ballena y Jonás? Claro que sí, dijo la niña. El pastor prosiguió: o sea que crees que un hombre puede ser tragado por una ballena, quedar unos días adentro y luego salir con vida. Ella respondió: sí, señor. La historia está en la Biblia y la estuvimos viendo esta semana en la clase. El pastor dijo: ¿me puedes probar que esa historia es real? Ella pensó por un momento, mordió un poco el labio y dijo: bueno, cuando llegue al cielo le pregunto a Jonás en persona. Él le preguntó: ¿y si Jonás no está en el cielo? Ella respondió muy sonriente: entonces pregúntele usted. Por favor, abrace la Biblia. Es la instrucción divina, es el manual de instrucciones para su vida. Cuánta fe y confianza tenía esta niña. Por favor, abrace la Biblia, es la instrucción divina, es el manual de instrucciones para su vida. Recuerdo en mis primeros años de la universidad, mis padres estaban construyendo una casita modesta en un lugar suburbano y se mudarían de la casa en la cual vivimos toda la vida. Cada día íbamos al lugar de la construcción y notábamos los avances. Parecía que iba muy, pero muy lento. Recuerdo cuando se terminó la estructura principal, o sea, el esqueleto, y el interior comenzaba a tomar forma. Un día, al entrar a la casa en construcción con mi papá, vimos que habían comenzado a colocar los ladrillos para el hogar a leña. Habían puesto ladrillos hasta una altura de 1 metro. Mi papá me miró y me preguntó: ¿no te parece que están torcidos? Llamamos al constructor, él vino a echarle un vistazo y dijo: sí, están torcidos. Luego llamó a los albañiles para que derribaran lo que habían hecho y lo volvieran a hacer. Al otro día regresamos para ver el avance de la obra. Nos fijamos en el living y al llegar al hogar vimos que lo habían reconstruido a una altura de 1,20 m más o menos, pero parecía estar torcido nuevamente. Llamamos nuevamente al encargado de la obra, él vino hasta donde estábamos y al mirarlo dijo: no lo puedo creer, lo están haciendo mal de nuevo. Llamó a los albañiles para que lo derribaran y lo hicieran de nuevo. Después de unos días fuimos nuevamente con mi papá a la obra y nos dirigimos directamente al hogar, que esta vez llegaba hasta el techo. Estaba hecho a la perfección. Mi papá le preguntó al constructor y encargado de la obra: ¿qué cosa fue la que marcó la diferencia la tercera vez? El hombre dijo estas palabras que nunca me voy a olvidar. Él dijo que estos albañiles eran muy jovencitos y que la tercera vez él se quedó a supervisarlos y a trabajar con ellos personalmente. Este constructor ilustra el rol de las Escrituras. Nosotros no tenemos la experiencia en la vida. La mayoría de las cosas que nos suceden por primera vez. No hay graduados con honores en la fe. De hecho,
No existe una graduación para los creyentes de la escuela del dolor, de la dificultad o del crecimiento, y es imposible ser simplemente un invitado a clase. La palabra de Dios ha sido entregada para ayudarle a construir el significado y la esperanza en esta vida. Dios quiere instruirlo por medio de ella. La palabra griega que Pablo usa en Romanos 15:4, traducida a instrucción, es didascalía, que significa que las Escrituras son el instrumento de enseñanza que revelan tanto el actuar como el contenido de un vivir santo. Esto es lo que usted cree, pero no se quede con esto. Esta es la manera en que se debe comportar. Recuerde que la prueba del cristianismo no es lo que usted cree, sino cómo se comporta. Al mundo no le importa lo que usted cree. La Biblia es solo uno de los tantos libros sagrados que hay en el mundo. El testimonio convincente del cristianismo no es este libro, sino el libro aplicado a su vida. No se trata de un credo, sino de un carácter, así que abrace las Escrituras. ¿Se acuerda? Estamos mencionando aquí a través de la maravillosa palabra de Dios este principio de recepción. Y dije, en este principio de recepción podríamos decir que Pablo está animándonos como creyentes a abrazar tres cosas, a aferrarnos a tres cosas. Mencionamos la primera. En primer lugar, si queremos saber cómo llevarnos bien, incluso cuando no estamos de acuerdo, debemos aferrarnos a las Escrituras. Cuando hacemos esto, nos damos cuenta de que hay esperanza. En segundo lugar, en este principio de recepción, escuche muy bien, no solo debemos abrazar las Escrituras, sino que también debemos abrazar a los hermanos. ¿Sí? Abrazar a los hermanos. Fíjese lo que dice Romanos 15, 5 al 7. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Cuando abrazamos las Escrituras, descubrimos que nuestra vida jamás quedará sin esperanza. Cuando abrazamos a los hermanos en la fe, descubrimos que nuestros corazones nunca van a estar solos. Eso descubrimos. Pablo no está diciendo que nosotros simplemente debemos aceptar a creyentes nuevos en la iglesia, si bien eso está incluido en su advertencia. Él está llamando a los creyentes a aceptarse mutuamente en todo sentido, a tratarse con amor y respeto de la misma manera que Cristo nos aceptó a nosotros. En este contexto inmediato, el judío y el gentil tenían que dejar de lado sus prejuicios, si bien se trataba de años de discriminación. Sin embargo, esta es nuestra naturaleza en cualquier siglo. Nosotros no solo queremos ser parte de un grupo, queremos ser parte de un grupo selecto. Los judíos creían que eran ese grupo selecto. Los gentiles entonces decían que no en esta nueva era de la gracia. ¿Usted viajó alguna vez en primera clase?, le pregunto. Cuando los altoparlantes anuncian que es el turno de abordar para los pasajeros de primera clase, de tren, avión o lo que sea, la gente que viaja en primera clase se siente especial. Santiago dice, si se está llevando a cabo una reunión en la iglesia y un hombre con anillo de oro entra, la naturaleza humana dice, trate a este hombre mejor. Nosotros pensamos que ese hombre merece sentarse en primera clase. Y cuando un pobre entra, uno le dice, siéntese en el suelo nada más. Santiago luego pregunta, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Dice Santiago 2:4. Esa es nuestra naturaleza. Con razón, necesitamos una nueva naturaleza. Necesitamos una naturaleza con la que podamos descubrir que el suelo está parejo en la cruz de Cristo, que nuestra hermandad se encuentra en el Evangelio de la gracia. Tenemos una unidad basada no en la sangre de Adán,
sino en la de Cristo. No de carne, sino de fe. No por medio del primer nacimiento, sino del segundo. Si usted se fija en los primeros 8 versículos de Romanos 15, podrá desarrollar el perfil de una iglesia saludable. La iglesia saludable es un lugar de refugio y fortaleza para los necesitados, versículo 1, instruye a donde nuestras vidas son edificadas, versículo 2, la iglesia saludable es un lugar de enfoque en la gloria y sacrificio de Cristo en nuestro lugar, versículo 3, es un lugar de ánimo donde se enseñan las Escrituras, dice el versículo 4, es un lugar de unidad donde el suelo está parejo, versículo 5, es un lugar de adoración, la iglesia, donde glorificamos a Dios en unísono, versículo 6 dice eso, es un lugar de aceptación donde el patrón de Cristo pasa a ser nuestro modelo, dice el versículo 7, y por último en el versículo 8 hay humildad donde el espíritu de siervo de nuestro Señor pasa a ser nuestra meta. Todo esto es la iglesia saludable. Todo esto es el perfil de una iglesia saludable. Si esto parece ser mucho trabajo, permítame decirle que lo es. Esta es la razón por la cual, si usted está buscando la iglesia ideal, va a tener que seguirla buscando, seguramente. Cualquiera es capaz de abrazar a la iglesia ideal. El desafío en estos versículos es abrazar a la iglesia real. Romanos 15:7 se podría parafrasear de la siguiente manera, escuche bien: abrácense los unos a los otros de la misma manera que Cristo los ha abrazado. Esa sería una muy buena paráfrasis. Esto es como para recordarnos lo siguiente. ¿Usted piensa que Cristo lo abrazó porque se lo merecía? Eso no es gracia. Eso sería una compensación, más vale. La gracia es algo inmerecido. Gracia es ponerse una estrella de David y arriesgar su vida sin nada a cambio, como conté al principio de los dinamarqueses. La gracia es el hecho de que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es gracia. ¿Qué podemos ofrecerle a Cristo a cambio? Hasta nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia comparadas con su gloria, su pureza y su justicia. Sin embargo, este es el punto de la gracia. Pablo escribió que así es como Dios demostró su amor para con nosotros. Cuando estábamos en el acto de pecar continuamente, Cristo murió por nosotros. Parte de nuestro problema al no abrazar voluntariamente a nuestros hermanos en la fe es que nos consideramos más de lo que somos. Ese es el problema. No abrazamos a nuestros queridos hermanos voluntariamente porque nos consideramos más de lo que somos. Mark McMinn hace la siguiente analogía en su libro titulado «Porque el pecado importa». Al escribir que cada uno de nosotros somos como una lámpara incandescente, una brilla con 50 vatios de santidad mientras otra solo tiene 25 vatios. Los creyentes más estelares tienen unos 200 vatios, pero esas comparaciones necias pasan a no tener sentido alguno al compararse con el sol. ¿Se da cuenta? Y así debe ser nuestra comparación. No compararnos con otros hermanos o hermanas, sino nuestra comparación tiene que ser con el Señor, con aquel sol resplandeciente. Y allí somos todos iguales. Pablo está dando una última apelación. Si Dios, el glorioso Hijo, ha demostrado su gracia a pecadores necesitados, egoístas, depravados, arrogantes, pervertidos y miserables como nosotros, ¿cómo podemos no demostrar gracia a los demás ahora que estamos unidos por la preciosa sangre de Cristo, un segundo nacimiento y una fe? Abrace las Escrituras, aférrese a ellas, abrace a los hermanos en la fe.
quiero preguntarle en este momento para que usted responda allí en el silencio de su corazón. ¿Cuánto tiempo invierte estudiando la palabra de Dios? ¿Está estudiando en algún instituto bíblico? BBN tiene un instituto bíblico, el cual es totalmente gratuito, y usted puede estudiar allí en su hogar la maravillosa palabra de Dios. ¿Está aprovechando? ¿Está aprovechando los cursos que la iglesia le está brindando? ¿Cuánto tiempo tiene usted de estudio de la palabra de Dios en su hogar, en su casa, por día? Tal vez gastamos mucho más tiempo viendo otras cosas, ¿no? Pero no estudiamos la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿no? Entonces, aférrese a las Escrituras, era el primer principio que mencionábamos. Pero ahora dijimos, aférrese a los hermanos. En tercer lugar, tome nota, debemos abrazar al soberano. Al hacerlo, nos damos cuenta de que alguien nos puede ayudar. Así es. Si la iglesia pretende ser un cuerpo unificado, si todos nosotros queremos ponernos una estrella, por decirlo así, para indicar que todos somos una misma raza, según 1 de Pedro 2:9, si queremos abrazar por la fe al Salvador como nuestro soberano, ¿tenemos textos claros al respecto? No es para sorprenderse al ver que Pablo va a apoyar estas declaraciones citando de las 3 mayores divisiones del Antiguo Testamento: la ley, los profetas y los salmos. La primera cita está en Romanos 15:9. Dice así la palabra de Dios: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles. Esto está en 2 Samuel 22:50, donde David canta acerca de su liberación del rey Saúl. Él canta para que su regocijo sea escuchado entre los gentiles y los demás judíos. Allí está la primera cita. La segunda cita está en Romanos 15:10. Dice: alegraos gentiles con su pueblo. Esta cita pertenece a Deuteronomio 32:43, cuando Moisés invita a los gentiles a que alaben a Dios con los judíos. La tercera cita está en Romanos 15:11, donde dice: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Esto lo encontramos en Salmos 117:1, donde los judíos y gentiles abrazan al Señor juntos en alabanza. La última cita es de Romanos 15:12, donde dice la palabra de Dios: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Esto lo encontramos en Isaías 11:10. En otras palabras, el Mesías vendrá de Isaí, el linaje familiar del rey David. Entonces, en la primera cita los judíos están alabando a Dios entre los gentiles. En la segunda cita, los gentiles están alabando a Dios entre los judíos. En la tercera cita, los judíos junto con los gentiles alaban al Señor soberano. Y en la última cita, el Cristo soberano reina sobre todos los judíos y gentiles que le han abrazado por fe. ¡Qué tremenda esperanza engendra todo esto! ¿Se imagina las noticias en la iglesia del siglo I? En otras palabras, escuchen, hay lugar para los gentiles en la familia real del Mesías, en el reino venidero. Y para los de origen judío, hay lugar para ustedes en la novia de Cristo, que es la iglesia. ¿Es verdad? En la actualidad, 2000 años después, los judíos y gentiles alaban a Dios juntos en la iglesia. Pero estamos llegando a nuestro tiempo de conclusión. Estamos llegando al final de este mensaje. Con razón, Pablo termina esta parte con la bendición de Romanos 15:13. Dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo termina esta sección exclamando en oración lo siguiente: ustedes no están sin esperanza, ya que el Dios de esperanza los ha llenado de todo gozo y paz. No están sin hogar, ya que han entrado a la familia de Dios al creer. No están sin ayuda,
ya que no es por vuestro poder, sino por el poder del Espíritu Santo. Nosotros debemos abrazar las Escrituras y nuestras vidas tendrán esperanza. Abrazar a los creyentes y nuestros corazones jamás estarán sin un hogar. Y también abrazar al soberano Salvador, y con la fuerza de su Espíritu Santo vamos a poder hacer todas las cosas. Ahora, este ha sido un viaje interesante por los temas grises y culmina esencialmente donde comenzó, con más elecciones. De hecho, las elecciones son importantes, que hacen posible que nos llevemos bien incluso cuando no estemos de acuerdo en algo. ¿Vamos a escoger abrazar las Escrituras?, le pregunto. ¿Qué va a hacer usted? ¿Dios le habló en este tiempo? ¿Tiene que invertir más tiempo estudiando la palabra de Dios? ¿Vamos a abrazar a los hermanos en la fe? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Vamos a escoger abrazar al soberano Salvador? Eso es lo que tenemos que hacer. Es lo que debemos hacer. Esta es la manera en que debemos construir nuestras relaciones, en el fundamento sólido de la gracia de Dios. No nos olvidemos, mientras hacemos brillar la luz, que pertenecemos a nuestro glorioso Señor, el resplandeciente y brillante Hijo de Dios, quien nos abrazó con su gracia. Él ha hecho su elección y no nos dejará nunca. ¿Qué va a decidir? Es un tiempo de decisión en su propia vida. ¿Va a decidir aferrarse a la palabra de Dios? ¿Aferrarse a los hermanos? ¿Aferrarse al Salvador? De esa manera vamos a poder vivir a través de nuestra vida cada día, y vamos a poder vivir conforme a lo que la palabra de Dios nos indica. Así que le invito a que usted pueda tomar parte de este gran desafío que Dios nos deja para vivir en nuestra vida, para que podamos realmente ser personas victoriosas, no vivir atados a diferentes conceptos que nosotros tenemos, sino que podamos vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Los principios de protección, reputación, consideración, convicción, imitación y recepción. Por favor, decida poner un punto final a todo lo anterior y comience a vivir bajo la gracia maravillosa de Dios, que es lo mejor que podemos hacer. Que Dios le bendiga ricamente.